la dejó por otra, pero cuando la vio feliz con un hombre mayor, perdió el control. La cambió por dinero, por estatus, por una mujer que brillaba más en fotos, pero no en el alma. Pensó que ella se quedaría llorando, pero un día la vio sonriendo, del brazo de un hombre mayor, y lo que sintió no fue celos, fue miedo, porque hay hombres que solo entienden lo que perdieron, cuando ya no pueden recuperarlo. Si te gustan las historias de caída y justicia, deja un corazoncito rojo en los comentarios y suscríbete. Lo que está a punto de pasar lo va a cambiar todo. 5 años de amor. 5 años compartiendo sueños, mañanas y noches. Daniela Torres miraba su reflejo en el espejo mientras aplicaba un toque final de labial rojo. Sus ojos brillaban con ilusión. Esta noche estaba segura. Mauricio por fin le pediría matrimonio. Había señales claras. La reservación en el Jardín de Oriente, el restaurante más exclusivo de Monterrey, el misterio en su voz cuando la invitó, y la fecha, exactamente 5 años desde su primera cita. El teléfono vibró sobre la cómoda, un mensaje de Mauricio. «Estoy abajo. ¿Lista para nuestra noche especial?» Daniela sonrió. Tomó su pequeño bolso, dio una última mirada al espejo y salió del apartamento con el corazón latiendo fuerte. Mientras bajaba las escaleras, repasaba mentalmente los 5 años juntos. 3 de ellos trabajando en la misma empresa de logística internacional. Él como ejecutivo ascendiendo rápidamente. Ella como su asistente administrativa, siempre esperando una promoción que él decía que todavía no era el momento. «Te ves hermosa», dijo Mauricio cuando ella subió al auto, pero Daniela notó algo extraño. Sus ojos no la miraban directamente. Su sonrisa parecía ensayada. «Son nervios», pensó ella. «Está nervioso por la propuesta». El trayecto fue silencioso. Mauricio tamborileaba los dedos sobre el volante, mirando fijamente la carretera. Daniela miraba por la ventana, imaginando cómo sería el momento. ¿Se arrodillaría? ¿Tendría un anillo escondido? ¿Habrían violinistas? El restaurante brillaba con luces cálidas. Un valet tomó las llaves del auto. Mauricio puso su mano en la espalda de Daniela, guiándola hacia la entrada. El gesto, que antes la hacía sentir protegida, ahora se sentía extrañamente formal. «Reservación a nombre de Gálvez», dijo él al recepcionista. Los llevaron a una mesa junto al ventanal con vista a la ciudad. Copas de champán esperaban, brillando bajo la luz de las velas. «Para celebrar», explicó el mesero con una sonrisa cómplice. «Todo está saliendo como lo imaginé», pensó Daniela, mientras su corazón se aceleraba. «Por nosotros», brindó Mauricio, levantando su copa. «Por estos 5 años». Daniela notó que no añadió, «y por muchos más». Un detalle pequeño, pero inquietante. Durante la cena, hablaron sobre temas superficiales. El nuevo proyecto en la empresa, el clima, nada personal, nada sobre planes futuros. La tensión crecía con cada minuto que pasaba. Entre el plato principal y el postre, Daniela decidió romper el hielo. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Aquel café donde el mesero derramó agua sobre tus pantalones. Daniela, interrumpió él dejando los cubiertos sobre el plato. Tenemos que hablar. El tono, las palabras exactas. Tenemos que hablar. 4 palabras que nunca traen buenas noticias. ¿De qué?, preguntó ella, sintiendo que su garganta se cerraba. De nosotros, de mi futuro, de... Hizo una pausa, tomó un sorbo de vino. Las cosas están cambiando, Dani. Mi posición en la empresa está creciendo. Se vienen oportunidades importantes. Lo sé y estoy tan orgullosa de ti. No he terminado, la cortó con frialdad calculada. Estas oportunidades exigen cierto nivel, contactos adecuados, una imagen específica. El tiempo pareció detenerse. Las conversaciones de las mesas cercanas se volvieron un murmullo lejano. Solo existía esa mesa, ese hombre frente a ella y las palabras que estaban por salir de su boca. Yo necesito crecer y tú ya no estás al nivel de mis planes. El mundo de Daniela se derrumbó con esa frase. Las palabras que siguieron llegaron como golpes, uno tras otro. Lo nuestro fue hermoso,
Pero ya no encaja en mi nueva etapa, continuó él. Necesito a alguien que entienda el mundo al que estoy entrando. Alguien con los contactos adecuados, con la presencia correcta. Las lágrimas amenazaban con salir, pero Daniela se mantuvo firme. No le daría la satisfacción de verla derrumbarse en público. ¿Hay alguien más?, preguntó con voz temblorosa. Mauricio desvió la mirada. Fue suficiente respuesta. Esto no se trata de terceras personas, mintió. Se trata de mi futuro. ¿Nuestro futuro? 5 años juntos y así termina, en un restaurante elegante donde pensé que me pedirías. Su voz se quebró. ¿Matrimonio? Mauricio soltó una risa incrédula. Daniela, nunca hablamos seriamente de eso. Lo hacíamos todo el tiempo. Eran conversaciones hipotéticas. Tú las tomaste demasiado en serio. El mesero se acercó con 2 postres de chocolate. Para la pareja, dijo con una sonrisa que se desvaneció al ver la tensión. No queremos postre, dijo Mauricio. La cuenta, por favor. Daniela miraba por la ventana, intentando contener las lágrimas. La ciudad brillaba indiferente a su dolor. 5 años, 60 meses, destruidos en una cena. Podemos seguir siendo amigos, ofreció él, firmando la cuenta. Y por supuesto, seguir trabajando juntos profesionalmente. Ella no respondió. ¿Amigos? ¿Después de compartir una vida? Te llevo a casa, dijo él, como si acabaran de tener una cena cualquiera. Pediré un taxi, respondió ella con la poca dignidad que le quedaba. Él se encogió de hombros, se acercó y le dio un beso en la mejilla. Formal, distante, como quien se despide de una conocida. Cuídate, Dani. Fueron buenos años, y se fue, sin mirar atrás. Daniela permaneció allí, inmóvil. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. El taxi la llevó de regreso a un apartamento que de pronto parecía demasiado vacío. Se quitó los zapatos, dejó caer su bolso al suelo y se sentó en la oscuridad. No lloró más. Solo sentía un vacío enorme, como si le hubieran arrancado algo vital. Su teléfono vibró. Un mensaje de su amiga Elena. ¿Cómo fue la noche? ¿Ya tenemos boda? Daniela no respondió. ¿Cómo explicar que en lugar de un anillo de compromiso, recibió un adiós? ¿Cómo decir que el hombre con quien planeó su vida la consideraba insuficiente? Se durmió con la ropa puesta, abrazando la almohada. Su último pensamiento fue que mañana todo parecería un mal sueño. Pero lo que vendría al día siguiente sería mucho peor que cualquier pesadilla. La luz del amanecer despertó a Daniela. Por un momento, en ese dulce instante entre el sueño y la vigilia, olvidó lo sucedido. Luego, la realidad cayó sobre ella como agua fría. Se levantó con los ojos hinchados. El vestido de la noche anterior estaba arrugado. Se preparó un café mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Tenía que ir a trabajar. Tendría que ver a Mauricio, actuar profesionalmente como si su corazón no estuviera hecho pedazos. El teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de Elena, de su hermana, de otras amigas, preguntas sobre la noche especial. Daniela no tenía fuerzas para responder. Finalmente tomó el teléfono. 15 llamadas perdidas, 30 mensajes. Algo no estaba bien. Abrió el primero, de Elena. Dani, ¿estás bien? Llámame en cuanto veas esto. Con un presentimiento terrible, Daniela abrió sus redes sociales. Y allí estaba, la publicación que cambiaría todo. Fotos de Mauricio con una mujer, no cualquier mujer, Renata Villalba, la hija del inversionista más importante de la empresa. Joven, elegante, sofisticada. La descripción de la publicación era como un puñal. Oficialmente juntos. Por fin puedo compartir mi felicidad con el mundo. Pero lo peor no era la publicación en sí, era la fecha de las primeras fotos. 2 meses atrás, en una fiesta corporativa a la que Daniela no había sido invitada. 2 meses. Mauricio llevaba 2 meses con Renata mientras seguía con ella, mientras compartían la cama, mientras le decía, «Te amo», cada noche. El teléfono resbaló de sus manos temblorosas. La traición era mucho peor de lo que imaginaba. No solo la había dejado, la había engañado durante meses y ahora lo exponía públicamente,
sin darle tiempo de procesar el dolor en privado. Los comentarios en la publicación eran aún más dolorosos. Compañeros de trabajo felicitando a la hermosa pareja y dos personas que conocía desde hace años, que sabían de su relación con Mauricio, ahora celebrando esta nueva unión como si ella nunca hubiera existido. Elena llamó de nuevo. Esta vez, Daniela contestó: «Dani, por Dios, estoy yendo para tu casa. No deberías estar sola». «Tengo que ir a trabajar», dijo Daniela con voz monótona, irreconocible incluso para ella misma. «¿Estás loca? No puedes ir a esa oficina hoy, no después de esto». «Tengo que ir», insistió Daniela. «Si no voy, pensarán que estoy destruida, que me afectó». «Pero te afectó, amiga. Es normal». «No les daré esa satisfacción», interrumpió Daniela, sintiendo algo nuevo creciendo en su interior. No era solo dolor, era rabia, determinación. Se duchó, se vistió, se maquilló cuidadosamente para ocultar los ojos hinchados. Cada movimiento era mecánico, como si su cuerpo funcionara en piloto automático, mientras su mente intentaba procesar la magnitud de la traición. Antes de salir, miró nuevamente las fotos. Mauricio y Renata en un restaurante, en un viaje, en una fiesta, siempre sonriendo, siempre elegantes, y las fechas en que él le decía que estaba en viajes de negocios o reuniones tarde. Cada mentira, ahora expuesta en píxeles brillantes. Al llegar a la empresa, sintió todas las miradas sobre ella. Algunos esquivaban sus ojos, otros la observaban con curiosidad morbosa. Nadie dijo nada directamente. En el ascensor, Lucía, una compañera del departamento de contabilidad, se paró junto a ella. «Daniela, ¿estás bien?», preguntó con voz baja. «Perfectamente», respondió Daniela con una sonrisa tensa. «Lo que hizo Mauricio, publicar eso así, tan pronto. El tiempo revelará la verdadera naturaleza de cada persona», dijo Daniela, sorprendiéndose de su propia calma. Al llegar a su piso, vio que su escritorio estaba exactamente como lo había dejado ayer, cuando aún era la novia de Mauricio, cuando aún tenía un futuro planeado, cuando confiaba. La oficina de Mauricio estaba vacía, reunión ejecutiva, decía su agenda digital. Daniela encendió su computadora intentando actuar con normalidad, pero las miradas persistían, los susurros, la compasión en algunos rostros, la curiosidad malsana en otros. Roberto, del Departamento de Recursos Humanos, se acercó a su escritorio. «Daniela, ¿podemos hablar un momento?». En privado. Ella lo siguió hasta una pequeña sala de reuniones. Su corazón latía fuerte. ¿Era posible que las cosas empeoraran aún más? «Siento mucho tener esta conversación hoy», comenzó Roberto, «pero la dirección ha decidido hacer algunos cambios en la estructura». Daniela lo miró fijamente, entendiendo de inmediato lo que venía. «Los reportes del último trimestre están bajo revisión», continuó él, evitando su mirada. «Y creemos que sería mejor para evitar cualquier conflicto de intereses». «Me están despidiendo», dijo ella sin emoción en la voz. «No exactamente». Roberto parecía incómodo. «Te estamos ofreciendo una renuncia voluntaria, con una compensación justa, por supuesto. Renuncia voluntaria, la forma elegante de decir: vete sin hacer ruido». «¿Y si no acepto?», preguntó Daniela. Roberto suspiró. «Daniela, ¿sabes cómo funcionan estas cosas? Mauricio tiene influencia. La familia Villalba tiene aún más. Sería muy difícil para ti seguir aquí». La humillación era completa. No solo había perdido a su pareja, ahora perdería su trabajo, su estabilidad, todo en menos de 24 horas. Mientras Roberto le explicaba los términos de la compensación, Daniela miró por la ventana. Desde allí podía ver el estacionamiento ejecutivo. Un auto lujoso acababa de llegar. Mauricio bajaba de él, acompañado de una mujer elegante, Renata Villalba, ambos riendo, entrando al edificio como dueños del mundo. En ese momento, algo cambió dentro de Daniela. El dolor seguía allí, pero ahora había algo más, una determinación fría, una certeza. Esto no quedaría así. «Firmaré», dijo, volviendo su atención a Roberto.
Pero antes, necesito acceso a mis archivos personales. Por supuesto, asintió él, aliviado de que ella no causara problemas. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas. Daniela volvió a su escritorio. Con movimientos precisos, comenzó a guardar sus pertenencias en una caja. Pero también hizo algo más, algo que nadie notó. Copió ciertos archivos, documentos que ella había organizado para Mauricio durante años, reportes que él presentaba como propios, números que nunca coincidían del todo. No sabía exactamente para qué los necesitaría, pero su instinto le decía que podrían ser importantes. Mientras guardaba la última fotografía de su escritorio, sintió una presencia. Levantó la mirada. Mauricio estaba allí observándola. A su lado, Renata Villalba, con una sonrisa de superioridad. «Daniela», dijo él, con voz profesional, «lamento que las cosas terminen así». Ella lo miró directamente a los ojos, sin decir palabra. «Espero que entiendas que es lo mejor para todos», continuó él. «Un ambiente laboral tenso no beneficia a nadie». Renata lo tomó del brazo, en un gesto posesivo. «Deberíamos irnos, cariño. La reunión con papá es en 20 minutos». Daniela observó el intercambio en silencio. Notó cómo Mauricio se tensaba ligeramente ante la mención del padre de Renata. Notó el brillo de su reloj nuevo. Notó cómo su postura había cambiado, más rígida, más artificial. «Que tengan un buen día», dijo finalmente Daniela, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Tomó su caja y caminó hacia el ascensor. Sintió todas las miradas siguiéndola. La ex, la descartada, la insuficiente. Pero mientras las puertas del ascensor se cerraban, una certeza creció dentro de ella. Esto no era el final, era solo el comienzo de algo nuevo, algo que ninguno de ellos vería venir. La oficina de recursos humanos parecía más fría que nunca. Roberto deslizó el documento de renuncia voluntaria sobre la mesa mientras evitaba mirar directamente a Daniela. «Solo necesitamos tu firma aquí y aquí», señaló 2 líneas al final del papel. «La compensación se depositará en tu cuenta en los próximos 5 días hábiles». Daniela observó el documento sin tocarlo. No era tonta, sabía exactamente lo que estaba pasando. La estaban eliminando antes de que pudiera convertirse en un problema. «¿Puedo saber exactamente por qué estoy siendo invitada a renunciar?», preguntó con voz firme. Roberto se removió incómodo en su asiento. «Es una reestructuración del departamento, nada personal. Ayer era la asistente ejecutiva de Mauricio, hoy soy prescindible. ¿Qué cambió en 24 horas, Roberto?». El silencio respondió por él. Ambos sabían la verdad. «Los reportes del último trimestre están bajo revisión», dijo finalmente Roberto. «La dirección considera que podría haber conflictos de interés si continúas teniendo acceso a cierta información». Daniela levantó una ceja. «¿Reportes bajo revisión?». Esos eran los informes que ella había preparado para Mauricio, los que él presentaba como propios. «¿Qué tipo de revisión?», preguntó, su mente trabajando rápidamente. «No estoy autorizado a darte detalles». Roberto parecía cada vez más nervioso. «Firma, Daniela. Es lo mejor para todos». Ella tomó el bolígrafo. Lo giró entre sus dedos mientras pensaba. No era el momento de luchar, era el momento de ser estratégica. «Necesitaré recoger mis cosas», dijo mientras firmaba, «y transferir algunos archivos personales de mi computadora. Por supuesto, tienes hasta el mediodía. Te acompañará seguridad». «¿Seguridad?», como si fuera una criminal. La humillación era calculada. De vuelta en su escritorio, con un guardia parado discretamente a unos metros, Daniela comenzó a vaciar sus cajones, fotos, libretas, pequeños recuerdos de 5 años en la empresa. Todo iba a una caja de cartón, pero sus manos trabajaban en automático mientras su mente procesaba la información. Reportes bajo revisión. Conflicto de interés. Había algo ahí, algo importante. Encendió su computadora por última vez. El guardia la observaba, pero no podía ver exactamente qué archivos abría. Con movimientos eficientes, comenzó a transferir documentos a su memoria USB. No todos, solo los que importaban. Informes financieros del último año,
reportes de gastos de Mauricio, correos electrónicos sobre proyecciones alteradas. Revisó rápidamente un informe particular. Las cifras no coincidían con las que recordaba haber preparado originalmente. Alguien había modificado los números. Alguien había inflado los resultados. Interesante, pensó mientras guardaba ese archivo específico. Del otro lado de la oficina, sintió una mirada. Levantó la vista. Renata Villalba la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén desde la sala de juntas. A su lado, el padre de Renata, el famoso inversionista Carlos Villalba, hablaba animadamente con el director general. Daniela sostuvo la mirada de Renata sin parpadear. No agachó la cabeza. No mostró dolor, solo determinación fría. Fue Renata quien finalmente desvió los ojos, visiblemente desconcertada. El guardia se aclaró la garganta. «Señorita Torres, quedan 10 minutos». Daniela asintió. Extrajo la memoria USB y la guardó en su bolso. Terminó de empacar sus pertenencias en la caja. No era mucho, 5 años reducidos a una caja de cartón. Elena la esperaba en la recepción, lista para acompañarla. Había insistido en venir cuando Daniela le envió un mensaje explicando la situación. «No puedo creer que te hagan esto», susurró Elena indignada mientras tomaba parte del peso de la caja. «Es tan injusto». «No es injusto», respondió Daniela con calma sorprendente. «Es revelador». Caminaron hacia la salida principal. Daniela se negó a usar la puerta de servicio como le habían sugerido discretamente. Atravesaría el lobby con la cabeza alta, no se escondería. Mientras cruzaban las puertas giratorias, Daniela sintió un cosquilleo en la nuca. La sensación de ser observada. Giró ligeramente la cabeza hacia el edificio. Allí, en la ventana del tercer piso, estaba Mauricio, observándola partir. En su rostro, una sonrisa sutil de satisfacción, creyendo que había ganado, creyendo que la había reducido a nada. Daniela sostuvo su mirada por un instante. Luego, sorprendiéndose incluso a sí misma, sonrió. Una sonrisa pequeña pero serena. La sonrisa de quien guarda un secreto. La expresión de Mauricio cambió sutilmente. La sonrisa vaciló. Algo en la calma de Daniela lo desconcertó. Ella se giró y continuó caminando. Con cada paso, sentía que algo nuevo crecía dentro de ella. No era dolor, no era rabia ciega, era propósito. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Elena mientras subían al taxi. Daniela miró la caja sobre sus piernas, la caja que contenía su pasado, pero también la memoria USB que podría determinar su futuro. «Ahora», dijo con voz tranquila, «voy a revisar muy cuidadosamente estos números». El pequeño apartamento de Daniela parecía diferente ahora, como si en apenas 2 días hubiera cambiado de dimensión, o quizás era ella quien había cambiado. La caja descansaba sobre la mesa del comedor, su contenido ahora esparcido metódicamente. Fotos, agendas, la planta de escritorio que había sobrevivido 3 mudanzas, y lo más importante, la memoria USB con los archivos. Elena preparaba café mientras Daniela organizaba documentos en su computadora personal. «¿Qué estamos buscando exactamente?», preguntó Elena, colocando una taza humeante junto a Daniela. «Inconsistencias», respondió Daniela sin levantar la vista de la pantalla. «Mauricio presentaba estos informes como propios, pero yo los preparaba, y algo no coincide con lo que recuerdo». Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, comparando números, fechas, proyecciones. Después de 1 hora, encontró lo que buscaba. «Aquí está», dijo, señalando 2 documentos abiertos lado a lado. «Este es el informe original que preparé hace 3 meses, y este es el que Mauricio presentó a la junta directiva». Elena se inclinó para mirar. «Los números son diferentes. No solo diferentes, están inflados. Los resultados reales eran buenos, pero él los hizo parecer excepcionales». Daniela señaló más discrepancias. «Y no es solo este informe, es un patrón». El timbre interrumpió su explicación. Elena fue a abrir, regresando con un sobre manila. Un mensajero lo trajo. «Es de la empresa». Daniela abrió el sobre.
Dentro había documentos bancarios y una carta formal. Su rostro se ensombreció mientras leía. «¿Qué es?», preguntó Elena. «El último golpe de Mauricio», respondió Daniela, pasándole los papeles. «Al parecer, soy aval de un préstamo personal que él solicitó hace 6 meses. 200,000 pesos que ahora el banco me reclama a mí porque él ha dejado de pagar». Elena palideció. «Eso es fraude. No puedes ser responsable de algo que no firmaste». Daniela tomó los documentos de nuevo, examinando la firma. Era su firma, o una imitación perfecta. «El problema es que parece que sí lo firmé», dijo, mostrándole a Elena. «Y aquí está el problema. Estos documentos tienen fecha de hace 6 meses, cuando aún estábamos juntos. Legalmente, será difícil probar que no estuve de acuerdo». En vez de derrumbarse, Daniela se levantó y comenzó a caminar por la sala. Su mente trabajaba a toda velocidad. «Necesito un abogado», dijo finalmente, «y necesito dinero para pagarlo». Elena la miraba con preocupación. «Dani, puedo prestarte algo, pero no tengo mucho». «Gracias, pero esto debo resolverlo yo». Daniela tomó su teléfono y comenzó a buscar. «Primero, necesito trabajo, algo que me dé estabilidad mientras resuelvo este desastre». Pasó la siguiente hora enviando su currículum a diversas empresas. Luego, llamó a varios abogados, preguntando sobre consultas gratuitas para casos de posible fraude financiero. Finalmente, organizó todos los documentos encontrados en carpetas claramente etiquetadas. Elena la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Cómo puedes estar tan enfocada? Hace 2 días estabas esperando una propuesta de matrimonio». Daniela detuvo sus movimientos y miró a su amiga. «Porque no tengo alternativa», dijo con sencillez. «Si me detengo a sentir todo el dolor, me hundiré. Y no pienso darle ese gusto a Mauricio». El teléfono de Daniela sonó. Un número desconocido. «Diga». «¿Hablo con Daniela Torres?», preguntó una voz masculina. «Mi nombre es Javier Mendoza, del Café Luminare. Recibimos su currículum hace 1 hora y nos interesa conversar con usted». Daniela parpadeó sorprendida. No esperaba una respuesta tan rápida. «Sí, soy yo. Gracias por llamar. Necesitamos a alguien con experiencia administrativa para medio turno. ¿Podría venir mañana para una entrevista?». «Por supuesto». Después de anotar la dirección y la hora, Daniela colgó. Algo parecido a la esperanza comenzaba a formarse en su interior. «¿Buenas noticias?», preguntó Elena. «Quizás. Una entrevista en un café del centro. No es lo que estaba buscando, pero es un comienzo». Mientras guardaba el teléfono, su mirada se detuvo en la caja de la empresa, ahora casi vacía. De ella sobresalía una tarjeta que no había notado antes. La tomó. Era una invitación al evento anual de la empresa, programado para dentro de 3 meses. El evento donde se anunciaban ascensos y reconocimientos, donde Mauricio, sin duda, esperaba brillar junto a Renata y su influyente padre. Daniela observó la invitación por un largo momento. Luego, en vez de tirarla, la colocó cuidadosamente en su agenda. «¿Qué haces?», preguntó Elena. «No me digas que piensas ir a ese evento». Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Daniela. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de quien comienza a ver el tablero completo. «3 meses es tiempo suficiente», dijo enigmáticamente. «¿Tiempo suficiente para qué?». Daniela guardó la memoria USB en un lugar seguro y se volvió hacia su amiga. Para preparar una revisión muy exhaustiva de ciertos números, por primera vez en 2 días, sintió algo parecido a la energía, a la vida. No era felicidad, era algo más poderoso. Era propósito. La campana de la puerta sonó suavemente mientras Daniela entraba al Café Luminare por primera vez. No como cliente, sino como su nueva empleada. El aroma a café recién molido y pan horneado la recibió junto con la mirada amable de Carmen, la gerente que la había contratado el día anterior en una entrevista sorprendentemente breve. «Llegas temprano», sonrió Carmen, entregándole un delantal color terracota. «Me gusta la puntualidad. Te mostraré cómo funciona todo». El café era elegante, sin ser pretencioso. Paredes en tonos cálidos,
mesas de hierro forjado, grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Ubicado en el centro histórico de Monterrey, atraía a profesionales, intelectuales y turistas por igual. Principalmente atenderás mesas y la caja, explicó Carmen mientras le mostraba el funcionamiento de la máquina de café. Tu experiencia administrativa nos vendrá bien para organizar inventarios y pedidos, pero eso será más adelante. Daniela asintió, absorbiendo cada detalle. Este trabajo pagaba menos de la mitad de lo que ganaba en la empresa, pero era un comienzo. Un puerto seguro mientras reorganizaba su vida. Mientras Carmen continuaba explicando, el teléfono de Daniela vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Vibró nuevamente. Y otra vez. «Puedes atender si es urgente», dijo Carmen, notando su incomodidad. Daniela sacó el teléfono. 3 mensajes del banco. Recordatorios sobre la deuda de 200,000 pesos. Una deuda que no era suya, pero que llevaba su firma. «No es nada que no pueda esperar», respondió guardando el teléfono y forzando una sonrisa. Las primeras horas pasaron rápidamente. Daniela aprendió a usar la máquina de espresso, a servir los diferentes tipos de café, a manejar la caja. Trabajaba con precisión metódica, la misma que aplicaba a los informes financieros en su antiguo trabajo. A media mañana, el café estaba lleno. Daniela se movía eficientemente entre las mesas, tomando órdenes, llevando bebidas, limpiando superficies. Su mente, siempre analítica, ya había identificado formas de optimizar el servicio. Pero no era el momento de sugerir cambios. Era el momento de demostrar que podía adaptarse. La campanilla de la puerta sonó nuevamente. Daniela estaba limpiando una mesa cuando sintió una presencia diferente en el ambiente. Levantó la vista. Un hombre mayor entró al café. No era llamativo en el sentido convencional. No vestía ropa ostentosa ni portaba accesorios lujosos, pero había algo en su porte, en la serenidad de sus movimientos, que atraía la mirada. Cabello gris pulcramente cortado. Traje sencillo, pero evidentemente bien confeccionado. Ojos oscuros y observadores. Daniela calculó que tendría unos 50 y tantos años. El hombre eligió una mesa junto a la ventana, la mesa más apartada, desde donde podía observar todo el local. Daniela se acercó, libreta en mano. «Buenos días, bienvenido a Café Luminare», dijo con profesionalismo. «¿Qué puedo servirle?» Él la miró directamente a los ojos. No de la forma evaluativa a la que estaba acostumbrada con ejecutivos, sino con genuino interés. «Buenos días», respondió con voz grave y pausada. «Un café americano, por favor, sin azúcar, simple, directo, sin complicaciones innecesarias». «Enseguida», asintió Daniela, girándose para preparar la orden. Mientras operaba la máquina de café, sentía la mirada del hombre sobre ella. No era incómoda, como las miradas lascivas que a veces recibía. Era evaluativa, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Cuando le llevó el café, él cerró el libro que había comenzado a leer. «Gracias», dijo, y luego añadió, «Eres nueva aquí». No era una pregunta. «Es mi primer día», confirmó ella. «Se nota», comentó él, pero antes de que Daniela pudiera sentirse ofendida, continuó. «No por torpeza, sino por precisión. Observas cada detalle antes de actuar». Daniela no supo qué responder. No esperaba ser vista de esa manera. «La costumbre», dijo finalmente. «Mi trabajo anterior requería atención a los detalles». «¿Y qué te trajo a un café?», preguntó él, tomando un sorbo de su americano. La pregunta, aunque personal, no parecía invasiva viniendo de él. «La vida da giros inesperados», respondió Daniela con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. En ese momento, su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje del banco. La realidad golpeándola como un mazo. El hombre notó el cambio en su expresión. «Los giros inesperados pueden ser oportunidades disfrazadas», dijo con calma. «O al menos eso me ha enseñado la experiencia». «Algunas experiencias cuestan demasiado», respondió Daniela, sorprendiéndose de su propia franqueza. Él asintió levemente, como reconociendo una verdad compartida. «Me llamo Alonso», dijo extendiendo su mano. «Alonso Cárdenas.
Daniela Torres, respondió ella, estrechando su mano brevemente. Un cliente llamó desde otra mesa, rompiendo el momento. Daniela se disculpó y continuó con su trabajo. Durante la siguiente hora, atendió a docenas de personas, pero era consciente de la presencia de Alonso, sentado tranquilamente junto a la ventana, alternando entre leer su libro y observar el flujo del café. Cuando finalmente se acercó a él para preguntar si deseaba algo más, Alonso negó con la cabeza. «Ha sido un excelente café», dijo, dejando un billete que cubría ampliamente la cuenta. «Volveré mañana, si es que estarás aquí». No era una insinuación ni un coqueteo, era una simple declaración. «Este es mi horario regular», respondió Daniela, «de 8 a 3». Alonso asintió, tomó su libro y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró ligeramente. «Hasta mañana, entonces». Cuando terminó su turno, Daniela sentía una extraña mezcla de agotamiento físico y claridad mental. El trabajo manual, tan diferente de su antigua rutina de oficina, había sido inesperadamente terapéutico. Carmen se acercó mientras ella se quitaba el delantal. «Lo hiciste bien hoy», dijo la gerente. «Muy bien para ser el primer día». «Gracias por la oportunidad», respondió Daniela sinceramente. «Vi que hablaste con el señor Cárdenas», comentó Carmen casualmente. «¿Lo conoces? Es cliente regular desde hace años. Viene casi todos los días. Siempre educado, siempre discreto. Lee mucho, habla poco». «Mencionó que volvería mañana», dijo Daniela. «Siempre cumple lo que dice», sonrió Carmen. «Es de esas personas confiables, escasas hoy en día». Mientras caminaba hacia su apartamento, Daniela pensó en el extraño encuentro, en Alonso Cárdenas, con su presencia serena y sus observaciones precisas, en cómo la había visto realmente, no solo como una camarera, sino como alguien con una historia. Pero al abrir la puerta de su apartamento, la realidad la esperaba. Sobre la mesa, los documentos de la deuda. En su teléfono, más mensajes del banco. Y en su computadora, los archivos que podrían revelar lo que realmente había hecho Mauricio. Con determinación renovada, Daniela encendió su computadora. La noche sería larga, pero cada número, cada documento, era un paso hacia algo que comenzaba a tomar forma en su mente. No sabía exactamente qué era todavía, pero por primera vez en días sentía que estaba avanzando. La luz de la pantalla iluminaba el rostro de Daniela mientras sus dedos se movían metódicamente sobre el teclado. Era pasada la medianoche, pero el sueño no era una opción. No cuando cada archivo que revisaba revelaba un patrón más claro. Mauricio no solo había inflado números ocasionalmente, había construido una elaborada red de informes falsificados durante al menos 2 años. Ingresos exagerados, gastos maquillados, proyecciones alteradas sistemáticamente. Y todo llevaba su firma digital como ejecutivo de desarrollo. Daniela tomaba notas detalladas, creando una línea de tiempo que mostraba cómo las manipulaciones habían comenzado siendo sutiles y se habían vuelto más audaces con el paso de los meses. Su teléfono sonó, sobresaltándola. ¿Quién llamaría a la 1 de la madrugada? El número era desconocido. «Diga», respondió con cautela. «Señorita Torres, le hablo de cobro inmediato S.A». La voz masculina sonaba monótona, como quien ha repetido el mismo discurso cientos de veces. «Representamos al Banco Nacional en relación a su préstamo vencido de 200,000 pesos». El estómago de Daniela se contrajo. Los cobradores ya estaban tras ella. «Ese préstamo no es mío», respondió con firmeza. «Mi firma fue falsificada. Estoy en proceso de...» «Señorita, hemos escuchado todo tipo de excusas», interrumpió el hombre. «Los documentos tienen su firma debidamente notariada. Si no comienza a pagar en los próximos 3 días, iniciaremos un proceso legal que podría resultar en el embargo de sus bienes». «No pueden embargar lo que no tengo», respondió Daniela, sorprendiéndose de su propia audacia. «Todo el mundo tiene algo que perder». La amenaza velada era clara. «Le recomiendo que reconsidere su posición. Buenos días». La llamada terminó. Daniela se quedó mirando el teléfono.
sintiendo cómo el peso de la deuda se asentaba más profundamente sobre sus hombros. 200,000 pesos, una cantidad que tardaría años en pagar con su salario actual. Pero en lugar de hundirla, la presión solo fortaleció su determinación. Volvió a la pantalla, a los números que contaban una historia de fraude sistemático. «Si Mauricio falsificó mi firma una vez, pudo hacerlo más veces», pensó revisando nuevamente los documentos del préstamo. Algo llamó su atención: la fecha del notario. El día que supuestamente ella había firmado como aval coincidía con un viaje de trabajo que había hecho a Guadalajara. Tenía los boletos de avión, las facturas del hotel, incluso fotos fechadas que probaban que no estaba en Monterrey ese día. Era una pequeña victoria en medio del caos. Una prueba concreta de la falsificación. Guardó todos los archivos en múltiples lugares: su computadora, la nube, una nueva memoria USB. No cometería el error de tener una sola copia. Cuando finalmente se acostó, el amanecer comenzaba a asomar. Durmió apenas 3 horas antes de que la alarma la despertara para su segundo día en el café. «Pareces cansada», comentó Carmen cuando Daniela llegó. «Mala noche», respondió simplemente, atándose el delantal. La mañana transcurrió igual que el día anterior. Clientes, órdenes, la rutina del café que comenzaba a aprender, pero su mente estaba dividida, parte en su trabajo, parte en los números que había estudiado toda la noche. A las 10 en punto, la campanilla de la puerta anunció la llegada de Alonso Cárdenas. Como prometió, había vuelto. Eligió la misma mesa junto a la ventana. Llevaba un libro diferente hoy. «Buenos días», saludó Daniela, acercándose. «¿Lo mismo de ayer?» «Buenos días, Daniela», respondió él, usando su nombre como si fueran viejos conocidos. «Sí, un americano sin azúcar, por favor». Mientras preparaba el café, Daniela notó que había algo diferente en ella hoy, una especie de claridad que no tenía ayer. La noche estudiando los documentos le había dado un propósito, una dirección. Le llevó el café a Alonso, quien cerró su libro para agradecerle. «¿No dormiste bien?», observó él. No era una pregunta ni una crítica, solo una observación. «Tenía cosas que resolver», respondió ella. «¿Y las resolviste?», preguntó él, tomando un sorbo de café. «Estoy en ello», dijo Daniela con una pequeña sonrisa. Alonso asintió, como aprobando su determinación. «A veces, los números cuentan historias más honestas que las personas», comentó señalando su libro que, notó Daniela, era sobre análisis financiero corporativo. «¿Cómo?», comenzó ella, sorprendida por la coincidencia con sus pensamientos. «Simple observación», respondió él. «Tus manos tienen la precisión de quien trabaja con datos, no con tazas, y anoche claramente estuviste analizando algo importante, no lamentando una pérdida». La perspicacia de Alonso era desconcertante. Por un momento, Daniela se preguntó si debería preocuparse. ¿Era demasiado transparente o él era excepcionalmente observador? Trabajaba en finanzas corporativas, admitió finalmente. «Hasta hace 3 días. Un cambio significativo», comentó él. «No fue por elección». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Alonso no mostró sorpresa ni curiosidad morbosa. Solo asintió levemente. «Pocos cambios importantes lo son», dijo con calma. «La verdadera elección viene después, en cómo respondemos». Antes de que Daniela pudiera responder, la campanilla de la puerta sonó nuevamente. Por instinto, giró para ver quién entraba. El mundo pareció detenerse. Mauricio Gálvez estaba en la puerta del café, impecablemente vestido con un traje que costaba más que 3 meses de su nuevo salario. A su lado, Renata Villalba, elegante como siempre, miraba el lugar con expresión de leve disgusto. El corazón de Daniela dio un vuelco. ¿Coincidencia? ¿O la habían seguido? No había manera de que supieran dónde trabajaba ahora. ¿O sí? Mauricio la vio. Sus ojos se encontraron. Una sonrisa lenta, casi depredadora, se formó en sus labios. Tomó a Renata del brazo y se dirigió directamente hacia Daniela. «Qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Mauricio con falsa cordialidad.
No sabía que tenías experiencia como mesera. El desprecio en su voz era evidente. Renata la miraba con una mezcla de superioridad y curiosidad malsana. Daniela sintió que su rostro ardía, no de vergüenza, sino de rabia contenida. Todos los números, todas las mentiras que había descubierto la noche anterior, parecían brillar entre ellos como un secreto explosivo. ¿Podemos sentarnos aquí?, preguntó Mauricio, señalando una mesa cercana a donde estaba Alonso. El servicio debe ser interesante. El encuentro que Daniela temía había llegado, y era mucho peor de lo que había imaginado, porque ahora sabía exactamente quién era Mauricio Gálvez y lo que había hecho. La pregunta era, ¿qué haría ella con esa información? La presencia de Mauricio y Renata en el café era como un cristal roto en un concierto, disruptiva, incómoda, imposible de ignorar. Daniela respiró profundamente, enderezó su postura y se acercó a la mesa donde la pareja acababa de sentarse. Consciente de que todas las miradas estaban sobre ella, incluida la de Alonso Cárdenas desde su rincón. «Bienvenidos a Café Luminare», dijo con voz serena. «¿Qué puedo servirles?» Mauricio la miró con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos. «Daniela, qué interesante verte así». Su tono destilaba falsa preocupación. «De ejecutiva a mesera en una semana. La vida da muchas vueltas, ¿no?» Renata soltó una risita mal disimulada mientras examinaba el lugar con desdén. «No sabía que frecuentabas estos sitios, Mauricio», comentó, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Es tan pintoresco». Daniela mantuvo su expresión neutra, su libreta lista. «¿Qué van a ordenar?», preguntó nuevamente, ignorando el comentario. Mauricio se reclinó en su silla, disfrutando visiblemente del momento. «¿Sabes? Realmente me sorprende verte tan conformista», continuó. «Aceptar este trabajo después de donde estabas. ¿No te parece un poco degradante?» Carmen, desde la barra, observaba con preocupación. Otros clientes comenzaban a notar la tensión. Daniela miró directamente a Mauricio, sin elevar la voz, pero con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Lo degradante no es el trabajo honesto, sino manipular números y falsificar firmas», dijo con precisión quirúrgica. El rostro de Mauricio se tensó visiblemente. Renata lo miró confundida. «¿De qué está hablando?», preguntó Renata. «De nada», cortó Mauricio, recuperando su sonrisa falsa. «Un malentendido laboral. Nada importante». Se volvió hacia Daniela con mirada endurecida. «2 lattes con leche descremada», ordenó secamente. «Y asegúrate de que los vasos estén limpios». Daniela asintió levemente y se dirigió a la barra. Sus manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Mientras preparaba las bebidas, sentía la mirada de Mauricio sobre ella. No para admirarla como antes, sino para intimidarla, para recordarle su nuevo lugar en la jerarquía que él había establecido. Carmen se acercó discretamente. «¿Todo bien?», susurró. «Puedo atenderlos yo si prefieres». «Estoy bien», respondió Daniela con calma. «Prefiero hacerlo yo». Cuando regresó con los lattes perfectamente preparados, Mauricio y Renata hablaban en voz baja. Se detuvieron abruptamente al verla. «2 lattes», dijo Daniela, colocando las tazas sobre la mesa. «¿Algo más?» «Así que este es tu nuevo ambiente», comentó Renata, mirando alrededor con desdén. «Debe ser tan diferente a lo que estabas acostumbrada. Aunque, pensándolo bien, quizás este lugar sea más acorde a tu origen». El insulto velado era claro, una referencia directa a lo que Mauricio le había dicho aquella noche. Es cuestión de origen, de círculos sociales, de apellidos. Daniela colocó la cuenta sobre la mesa con elegante precisión. «Lo fascinante de los orígenes», respondió con voz tranquila, «es que no determinan los finales. Les deseo un buen día». Se giró y se alejó dejando a Renata con la boca ligeramente abierta. No era la reacción que esperaban. No había lágrimas, ni vergüenza, ni súplicas. Desde su mesa, Alonso observaba todo con atención.
No había intervenido, pero sus ojos seguían cada movimiento, cada palabra, cada reacción. Como un juez silencioso, Mauricio notó su mirada. Por primera vez, pareció consciente de la presencia del hombre mayor. Sus ojos se encontraron brevemente, y algo en la calma evaluativa de Alonso lo incomodó visiblemente. «¿Quién es ese tipo?», preguntó a Renata, inclinándose hacia ella. Renata miró disimuladamente hacia Alonso. «No tengo idea. Un viejo cualquiera». Pero Mauricio no parecía convencido. Había algo en la forma en que el hombre lo había mirado, algo que sugería conocimiento, juicio. Terminaron sus bebidas rápidamente. Mauricio dejó un billete grande sobre la mesa, un gesto ostentoso de riqueza. «Quédate con el cambio», dijo con falsa generosidad cuando Daniela pasó cerca. «Seguro lo necesitas más que yo». Daniela lo miró directamente a los ojos. «La generosidad sin humildad es solo otro tipo de arrogancia», respondió con voz clara, tomando exactamente lo que costaban las bebidas y devolviendo el resto. «La cuenta está pagada. Gracias por su visita». Mauricio se quedó momentáneamente sin palabras. Esta no era la Daniela que recordaba. Esta mujer tenía una firmeza que nunca había notado antes. Tomó a Renata del brazo y se dirigieron a la salida, pero antes de cruzar la puerta, Mauricio se detuvo y miró nuevamente hacia Alonso, quien continuaba observando tranquilamente desde su mesa. Algo en esa mirada tranquila, evaluativa, lo perturbaba profundamente. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué le importaba lo que pasaba con Daniela? La campanilla sonó cuando la puerta se cerró tras ellos. El café pareció exhalar colectivamente. «Manejo impecable de la situación», dijo Carmen a Daniela, con genuina admiración. «Gracias», respondió Daniela, sorprendida de su propia calma. Cuando finalmente pudo acercarse nuevamente a la mesa de Alonso, él la miró con una expresión indescifrable. «La verdadera dignidad», dijo Alonso después de un momento, «es aquella que no necesita humillar a otros para sentirse elevada. No era un cumplido directo, sino una observación». Pero para Daniela significó más que cualquier elogio explícito. «Hoy aprendí eso», respondió simplemente. Alonso asintió, como quien confirma algo que ya sabía. «El tipo del traje caro», comentó casualmente. No le gustó que lo observara. «Mauricio no está acostumbrado a ser evaluado», respondió Daniela. «Solo a evaluar a otros». «Interesante», murmuró Alonso, volviendo a su libro. «Eso suele ser señal de inseguridad profunda». Fuera del café, Mauricio ayudaba a Renata a subir a su auto deportivo. Pero antes de entrar él mismo, miró una vez más hacia el establecimiento. Vio a Daniela hablando con el hombre mayor. La vio sonreír levemente, con una serenidad que nunca le había conocido. Y por primera vez sintió algo que no esperaba: inquietud. ¿Quién diablos es Alonso Cárdenas? La pregunta resonó en la oficina privada de Mauricio mientras golpeaba su teclado con frustración. Llevaba 2 horas buscando información sobre el hombre del café y los resultados eran desconcertantemente escasos. Ningún perfil en redes sociales, ninguna referencia en la base de datos corporativa, ninguna mención en los círculos empresariales que frecuentaba. Era como si el hombre apenas existiera en el mundo digital. Lo único que había encontrado era una breve mención en la lista de donantes de una fundación educativa. Un nombre, sin fotografía, sin biografía, nada más. «¿Por qué te importa tanto un viejo que conociste en un café?», preguntó Renata, reclinada en el sofá de la oficina, revisando desinteresadamente su teléfono. «No me gusta cómo miraba a Daniela», respondió Mauricio, sin dejar de teclear. «Como si la conociera, como si supiera algo». Renata levantó la vista, súbitamente interesada. «¿Estás celoso?», preguntó con tono incrédulo. «¿De un viejo y tu ex asistente? Eso es patético, Mauricio». «No estoy celoso», espetó él. «Estoy siendo precavido. No sabemos quién es. Podría ser alguien de la competencia. Un periodista. Un auditor». La palabra auditor quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. El intercomunicador de su escritorio sonó, interrumpiendo la conversación. «Señor Gálvez»,
El director general solicita su presencia en la sala de juntas, anunció la voz de su nueva asistente. Es urgente. Mauricio intercambió una mirada con Renata. Voy enseguida, respondió, arreglándose la corbata. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Renata. Papá debe estar ahí. Mejor espérame aquí, dijo Mauricio, repentinamente cauteloso. Te contaré todo después. La sala de juntas estaba inusualmente llena para una reunión no programada. El director general, Carlos Villalba, padre de Renata, y los jefes de cada departamento ocupaban la mesa. La tensión era palpable. Mauricio, gracias por unirte a nosotros, dijo el director general con formalidad excesiva. Toma asiento. Algo en el tono, en la forma en que todos evitaban mirarlo directamente, encendió alarmas en la mente de Mauricio. ¿De qué se trata esta reunión?, preguntó intentando mantener un tono casual. El director general intercambió una mirada con Carlos Villalba antes de hablar. La junta directiva ha autorizado una revisión financiera interna completa, anunció. Todos los departamentos serán auditados. Todos los informes de los últimos 3 años serán examinados. El estómago de Mauricio se contrajo. 3 años, exactamente el periodo en que había comenzado a manipular los números. ¿Puedo preguntar a qué se debe esta decisión? Logró articular manteniendo una fachada de calma. Es una práctica estándar de gobernanza corporativa, respondió Carlos Villalba con voz neutra, especialmente considerando nuestros planes de expansión internacional. Pero había algo más. Mauricio podía sentirlo. ¿Cuándo comienza?, preguntó. Ya comenzó, respondió el director general. Esta mañana, un equipo de auditores externos ha sido contratado. Necesitarán acceso a todos tus informes, Mauricio, especialmente los del desarrollo de mercados latinoamericanos, precisamente los informes que había alterado más agresivamente. Por supuesto, asintió sintiendo un sudor frío formándose en su frente. Total transparencia, como siempre. La reunión continuó, pero Mauricio apenas escuchaba. Su mente corría, calculando riesgos, identificando vulnerabilidades, buscando soluciones. Necesitaba tiempo. Necesitaba acceso a los archivos originales para cubrirse las espaldas. Archivos que ya no tenía porque estaban en la computadora de Daniela. Daniela, quien había sido despedida por su influencia. Daniela, quien ahora hablaba con un misterioso hombre en un café. ¿Coincidencia? Ya no creía en coincidencias. Cuando la reunión terminó, Mauricio se dirigió directamente a su oficina, ignorando a Renata que lo esperaba con expresión interrogante. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo secamente. «Te veré esta noche». Apenas cerró la puerta, sacó su teléfono y llamó a un número que raramente usaba. «Necesito información sobre alguien», dijo sin saludar cuando contestaron. «Alonso Cárdenas. No tengo mucho, pero frecuenta el Café Luminare en el centro histórico. Necesito saber quién es, cuánto cobras». La voz al otro lado nombró una cantidad. Mauricio ni pestañeó. «Hecho. Lo quiero para mañana». Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Daniela salía del café después de terminar su turno. Por primera vez en días, sentía una extraña ligereza. El encuentro con Mauricio y Renata, en vez de hundirla, le había mostrado su propia fuerza. Su teléfono vibró. Un mensaje de Elena. «¿Cómo fue tu día?» «Interesante», respondió Daniela. «Te cuento luego. Voy a una entrevista». No era una entrevista de trabajo. Era para un curso nocturno de análisis financiero forense en la universidad local. Un curso que nunca hubiera considerado antes, pero que ahora parecía exactamente lo que necesitaba. Mientras esperaba el autobús, otro mensaje llegó. Esta vez del banco, recordándole la deuda. La realidad seguía ahí, pesada sobre sus hombros, pero ya no la paralizaba. En su bolso llevaba los documentos que probaban que estaba fuera de la ciudad el día que supuestamente firmó como aval del préstamo. Era un comienzo, una pequeña pieza en un rompecabezas más grande que comenzaba a visualizar. El autobús llegó. Daniela subió, pensando en las palabras de Alonso esa tarde, después de que Mauricio y Renata se fueran. A veces, la mejor venganza no es planearla, sino prepararla. No es un acto, sino un proceso,
No entendía completamente lo que significaba entonces. Pero ahora, mientras se dirigía a la universidad para inscribirse en un curso que la ayudaría a descifrar el fraude de Mauricio, comenzaba a comprenderlo. La venganza no sería gritar ni amenazar. La venganza sería aprender, prepararse y esperar el momento perfecto. El curso nocturno de análisis financiero forense resultó ser exactamente lo que Daniela necesitaba. 3 veces por semana, después de su turno en el café, absorbía conocimientos que iluminaban los patrones de fraude que había descubierto en los archivos de Mauricio. Era jueves, final de su segunda semana en el curso. El profesor había dedicado la clase a técnicas para identificar falsificación de firmas digitales. Cada palabra había sido una confirmación de sus sospechas. La clave no es solo detectar el fraude, había dicho el profesor, sino documentarlo de manera que sea irrefutable en un tribunal. Daniela salía de la universidad con la mente llena de ideas. El sol comenzaba a ponerse, bañando la avenida principal con una luz dorada. Decidió caminar hasta la parada de autobús más lejana, disfrutando del aire fresco mientras organizaba sus pensamientos. No esperaba encontrarse con Alonso en una pequeña cafetería a mitad de camino. Él estaba sentado en una mesa exterior, leyendo un periódico impreso, algo casi anacrónico en estos días. «Daniela», saludó él, bajando el periódico. «¡Qué coincidencia!». Ella dudó un momento, pero algo en la tranquila presencia de Alonso la invitaba a acercarse. «¿Le importa si me uno a usted?», preguntó. «En absoluto», respondió él, señalando la silla frente a él. «Acabo de ordenar. ¿Quieres algo?». «Un té estaría bien», dijo ella, dejando su mochila junto a la silla. No sabía que frecuentaba este lugar. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió Alonso con una sonrisa enigmática. «Como que prefiero leer las noticias en papel, o que me gusta caminar por esta avenida al atardecer, o que tiene un interés particular en análisis financiero», añadió Daniela, recordando el libro que él leía en el café días atrás. Alonso inclinó levemente la cabeza, como reconociendo un buen punto. «La observación funciona en ambas direcciones», comentó. «¿Cómo va tu curso?». Daniela lo miró sorprendida. «¿Cómo sabe que...?» «Tu mochila», señaló él. «Tiene el logo de la universidad, y el libro que asoma es claramente de análisis forense financiero. No es lectura común para una camarera». Daniela sonrió. Era refrescante hablar con alguien tan observador. «Es fascinante», admitió. «Estoy aprendiendo a ver patrones que antes no notaba, aunque estaban frente a mis ojos. A veces necesitamos distancia para ver lo que siempre estuvo ahí», reflexionó Alonso. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablaron de finanzas, de literatura, de la ciudad. Daniela se encontró compartiendo detalles sobre su vida anterior en la corporación, sin mencionar nombres ni situaciones específicas. Alonso escuchaba atentamente, ofreciendo observaciones precisas pero nunca invasivas. El tiempo pasó sin que lo notaran. El cielo se tornó naranja, luego púrpura. Las luces de la avenida comenzaron a encenderse. «Debería irme», dijo finalmente Daniela, consciente de la hora. «Mañana entro temprano al café». Alonso asintió, pagando la cuenta discretamente. «Te acompañaré a la parada de autobús», ofreció. Caminaban tranquilamente por la avenida cuando un chirrido de llantas quebró la armonía del atardecer. Un auto deportivo negro se detuvo bruscamente junto a la acera. Daniela se tensó al reconocerlo instantáneamente. Mauricio bajó del vehículo con movimientos bruscos, cerrando la puerta con un golpe violento. Su rostro estaba congestionado, sus ojos brillantes de furia o algo más. Parecía haber estado bebiendo. «Vaya, vaya», exclamó con voz fuerte, atrayendo las miradas de los transeúntes. La pequeña Daniela y su nuevo amigo. Daniela se quedó inmóvil. Alonso permaneció a su lado, su expresión inescrutable. «Mauricio, este no es lugar ni momento», dijo Daniela con voz controlada. «Por favor, sigue tu camino». «¿Mi camino?». Mauricio rió amargamente, acercándose más. «¿Sabes quién está en mi camino? Tú y tu misterioso amigo». Dio otro paso hacia ellos.
Algunas personas se habían detenido, observando la escena con curiosidad incómoda. 3 auditores en mi oficina hoy, continuó Mauricio, su voz elevándose. 3. Revisando cada maldito número que presenté en los últimos años. ¿Coincidencia? No lo creo. Daniela mantuvo la calma, aunque su corazón latía aceleradamente. No tengo nada que ver con tu trabajo actual, Mauricio. Me aseguré de eso cuando me obligaste a renunciar. El rostro de Mauricio se contorsionó. ¿Ahora te vendes a viejos por dinero?, gritó señalando a Alonso. El silencio cayó sobre la acera. Las personas alrededor contuvieron la respiración. Daniela palideció, no por vergüenza, sino por la pura rabia que sentía. «No te permito», comenzó, pero Mauricio ya estaba fuera de sí. «Hace meses llorabas por mí, y ahora esto», continuó dando otro paso hacia ella. Su mano se movió rápidamente, intentando agarrar el brazo de Daniela. Ella retrocedió instintivamente, pero antes de que Mauricio pudiera tocarla, Alonso se interpuso con un movimiento fluido, sujetando el pulso de Mauricio. No hubo forcejeo, no hubo violencia. Solo Alonso, sosteniendo firmemente el pulso de Mauricio mientras lo miraba directamente a los ojos. «Suéltela», dijo Alonso, su voz baja, pero con una autoridad que heló el ambiente. Mauricio, sorprendido por la intervención y por la fuerza sorprendente del hombre mayor, se soltó bruscamente. Miró a Alonso con ojos entrecerrados, como intentando recordar algo. «¿Quién diablos te crees que eres?», espetó, pero su voz había perdido algo de fuerza. «Alguien que reconoce la dignidad cuando la ve», respondió Alonso con calma perfecta. «Y la ausencia de ella». Mauricio retrocedió un paso, desconcertado por la serenidad del hombre frente a él. Miró a Daniela, que permanecía erguida, sin temor en sus ojos. «Esto no se queda así», dijo con voz baja y amenazante. «Te lo juro, Daniela, voy a destruir lo poco que te queda». Se giró, entró en su auto y arrancó con un chirrido de neumáticos, dejando el olor a caucho quemado flotando en el aire. Los espectadores comenzaron a dispersarse, algunos murmurando, otros mirando a Daniela con curiosidad o simpatía. Ella temblaba ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina pura. «Gracias», dijo a Alonso, «aunque podría haberlo manejado». «Lo sé», respondió él con sencillez. «Lo habría dejado en tus manos si no hubiera intentado tocarte». Caminaron en silencio hasta la parada de autobús. Daniela procesaba lo sucedido. La amenaza de Mauricio no era palabras vacías. Lo conocía lo suficiente para saber que haría algo. «Estará desesperado ahora», dijo finalmente. «La auditoría debe estar acercándose a sus fraudes». Alonso la miró con una expresión indescifrable. «Las personas desesperadas son peligrosas», advirtió, «pero también propensas a cometer errores». El autobús se acercaba. Daniela se volvió hacia Alonso. «¿Por qué me ayuda?», preguntó directamente. «Apenas me conoce». Alonso sonrió levemente. «Digamos que reconozco la injusticia cuando la veo», respondió, «y que tengo mis propias razones para interesarme en personas que falsifican números». Antes de que Daniela pudiera preguntar más, el autobús se detuvo frente a ellos. Las puertas se abrieron. «Hasta mañana, Daniela», se despidió Alonso. «Cuídate». Las amenazas como las de esta noche suelen tomar forma al día siguiente. Y con esa advertencia, Daniela subió al autobús, preguntándose qué forma tomaría la venganza de Mauricio. El teléfono no dejaba de sonar. Daniela apenas había llegado al café para su turno cuando Elena la llamó por tercera vez consecutiva. «Tienes que ver esto», dijo Elena sin saludar. «Están circulando rumores sobre ti en toda la empresa». «¿Qué tipo de rumores?», preguntó Daniela, atándose el delantal mientras sostenía el teléfono. «Mauricio está diciendo que te despidieron por irregularidades en los informes financieros, que manipulabas los números para hacerlo quedar mal». Daniela casi rió por la ironía. «Está construyendo su defensa», dijo con calma sorprendente. «Prepara el terreno por si descubren sus fraudes». «Pero está manchando tu nombre», exclamó Elena. «Algunos incluso sugieren que robaste información confidencial cuando te fuiste». La acusación era calculada. Si Daniela denunciaba el fraude ahora,
Parecería una venganza, una ex empleada resentida intentando dañar a su antiguo jefe. «Déjalo que hable», respondió Daniela. «Cada mentira que dice hoy será una prueba más contra él mañana». Después de colgar, Daniela recibió otro mensaje, esta vez del abogado que había consultado sobre la deuda. Sus noticias eran más alentadoras. Los documentos de su viaje a Guadalajara son una prueba sólida. Podemos presentar una denuncia por falsificación de firma. Necesitamos reunirnos pronto. Un pequeño rayo de esperanza. Al menos en ese frente tenía una defensa concreta. La mañana en el café transcurrió con normalidad. Pero Daniela notó algo diferente. Alonso no apareció a su hora habitual. La ventana donde solía sentarse permaneció vacía. Por alguna razón que no quiso analizar, su ausencia la inquietó. A media mañana, un hombre de traje entró al café y se dirigió directamente a ella, ignorando el protocolo de esperar a ser atendido. «Señorita Torres», dijo sin presentarse, «represento a Corporativo Gálvez Villalba. Tengo un documento legal que debo entregarle personalmente». Le extendió un sobre. Daniela lo tomó con manos que se negó a dejar temblar. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una orden de cese y desistimiento», respondió el hombre. «Le prohíbe legalmente hacer cualquier declaración sobre su anterior empleo, los ejecutivos de la compañía o cualquier información financiera a la que tuvo acceso». Daniela miró el documento con incredulidad. «¿Me están amordazando legalmente?». «Le están recordando sus obligaciones de confidencialidad», corrigió el hombre. «La violación de esta orden puede resultar en acciones legales severas». «¿Y si tengo conocimiento de actividades ilegales?», preguntó Daniela. «¿También debo guardar silencio sobre eso?». El hombre la miró con expresión cautelosa. «Cualquier acusación sin fundamento puede ser considerada difamación. Le sugiero consultar con un abogado antes de hacer declaraciones que podría lamentar». Después de que el hombre se marchó, Carmen se acercó preocupada. «¿Problemas legales?», preguntó. «Intentos de intimidación», corrigió Daniela, guardando el sobre en su bolso. «Pero necesitaré un abogado mejor». El resto del día, Daniela trabajó mecánicamente, su mente dividida entre el café y las implicaciones del documento legal. Mauricio estaba cerrando todas las vías posibles. Primero, difamándola para restar credibilidad a cualquier acusación. Ahora, amordazándola legalmente. Estaba acorralándola sistemáticamente. Por la tarde, mientras limpiaba una mesa, notó un periódico olvidado. La sección de negocios mostraba una foto de Carlos Villalba, el padre de Renata, anunciando una expansión internacional de la empresa. Al lado, una imagen más pequeña de Mauricio, sonriendo confiadamente. El titular, Grupo Villalba, prepara evento anual con anuncios importantes. El evento anual, el mismo al que había recibido invitación antes de ser despedida, programado para dentro de 6 semanas. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. La auditoría encontró inconsistencias graves. M está falsificando nuevos documentos desesperadamente. Ten cuidado. Elena. Tenía que ser ella, usando un número diferente por precaución. Mientras Daniela terminaba su turno, otro mensaje llegó, esta vez de su abogado. Reunión mañana a las 6 p.m. Traiga todos los documentos del viaje a Guadalajara y cualquier evidencia relacionada con la falsificación de la firma. Tenemos una oportunidad. Al salir del café, Daniela se detuvo un momento en la acera. La misma acera donde anoche Mauricio la había amenazado, donde Alonso había intervenido con serena autoridad. Su ausencia hoy era preocupante. ¿Le habría pasado algo? ¿O simplemente tenía otros asuntos? De regreso en su apartamento, Daniela extendió todos sus documentos sobre la mesa. Los informes fraudulentos de Mauricio, las pruebas de su viaje a Guadalajara, la invitación al evento anual, piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. El timbre sonó, sobresaltándola. Nadie la visitaba a esta hora. Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Era Roberto, su antiguo compañero de recursos humanos. «¿Qué haces aquí?», preguntó al abrir, sin invitarlo a entrar. Roberto parecía nervioso, mirando sobre su hombro como temiendo ser visto. «No tengo mucho tiempo», dijo en voz baja.
Solo quería advertirte. Mauricio está presionando para que se presente una denuncia formal contra ti. Por supuesto, robo de información confidencial. Daniela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Robo? Eso es absurdo. Lo sé, asintió Roberto. Pero está desesperado. La auditoría encontró cosas, Daniela, cosas graves, y está buscando un chivo expiatorio. Le entregó un sobre. Esto llegó para ti. Es la invitación formal al evento anual. Como ex empleada distinguida, aún estás en la lista. Pensé que deberías tenerla. Daniela tomó el sobre con confusión. ¿Por qué me ayudas? Roberto sonrió tristemente. Porque no todos somos como él, y porque lo que te hicieron no fue justo. Se marchó rápidamente, dejando a Daniela con una invitación en la mano y 1000 preguntas en la mente. Dentro del apartamento, abrió el sobre. Era, efectivamente, una invitación formal al evento anual de la empresa. Elegante, dorada, con su nombre impreso. Un evento donde estarían todos: Mauricio, Renata, Carlos Villalba, los directivos. Un evento donde se anunciarían cambios importantes en la estructura ejecutiva. Daniela colocó la invitación junto a sus documentos. 6 semanas. Tenía 6 semanas para prepararse. Para entonces, necesitaría tener todas las piezas en su lugar. La difamación era como un veneno de acción lenta. Daniela lo sentía infiltrándose en aspectos de su vida que jamás habría imaginado. Primero fue la llamada de la universidad donde tomaba el curso de análisis financiero forense. «Señorita Torres, necesitamos hablar sobre su permanencia en el programa», dijo la coordinadora con voz tensa. «Hemos recibido inquietudes sobre su historial profesional». «¿Inquietudes?», Daniela apretó el teléfono. «¿De quién?». «Eso es confidencial, pero alguien ha sugerido que usted podría tener antecedentes de manipulación financiera. Dado que este curso forma a profesionales en detección de fraude». La ironía era casi dolorosa. Daniela respiró profundo. «Esas acusaciones son falsas», respondió con firmeza. «Son parte de una campaña de difamación por parte de mi ex jefe, quien teme que yo revele sus propias irregularidades». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. La coordinadora estaba escuchando. «¿Tiene alguna prueba de lo que dice?», preguntó finalmente. «La tendré», afirmó Daniela. «Y agradecería que grabara esta conversación. Puede ser importante después». La segunda señal llegó esa misma tarde, cuando intentó abrir una cuenta bancaria en una entidad diferente para separar sus finanzas del banco que estaba presionándola por la deuda fraudulenta. «Lo siento, señorita Torres», dijo el ejecutivo bancario, evitando su mirada. «Su solicitud ha sido rechazada». «¿Rechazada?», preguntó Daniela, desconcertada. «Mi historial crediticio era perfecto hasta hace unas semanas». El hombre bajó la voz. «Hay una alerta en el sistema financiero. Aparentemente está bajo investigación por posible fraude corporativo». Daniela sintió que le faltaba el aire. Mauricio no solo estaba manchando su nombre en la empresa, estaba cercándola sistemáticamente, cortando cada posible vía de escape. Por la noche, en la reunión con su abogado, las noticias fueron agridulces. «El caso del préstamo es sólido», explicó el licenciado Mendoza. «Tenemos pruebas concretas de que usted estaba en Guadalajara el día que supuestamente firmó, pero siempre había un pero. La denuncia por difamación es más complicada. Necesitamos pruebas tangibles de que él está esparciendo estos rumores deliberadamente». Daniela pensó en el curso, en el banco, en las miradas esquivas que recibía incluso de ex colegas cuando se los cruzaba por la calle. «¿Y si consigo que lo diga explícitamente? ¿Si lo grabo?». El abogado la miró con cautela. «Sería admisible, siempre que la grabación se realice en un lugar público donde no haya expectativa de privacidad. Pero es arriesgado. Este hombre parece peligroso». Al salir del despacho, Daniela notó un auto oscuro estacionado al otro lado de la calle. El mismo que había visto el día anterior cerca del café, y el día anterior a ese, cerca de su apartamento. La estaban vigilando. Al llegar a casa, las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. La presión era demasiada. La difamación, la deuda,
La vigilancia. Cada frente en el que intentaba avanzar, Mauricio ya había colocado obstáculos. Se desplomó en el sofá, dejando que el peso de todo finalmente la aplastara. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Daniela lloró sin restricciones. No eran lágrimas de tristeza por un amor perdido. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de impotencia. Su teléfono sonó, lo ignoró. Volvió a sonar, y otra vez, finalmente lo tomó. Era Elena. «No vas a creer lo que acabo de escuchar», exclamó sin saludar. «Estaba en el baño cuando entraron Renata y su amiga Victoria. No me vieron en el cubículo. Mauricio está prácticamente seguro de que será nombrado director de operaciones internacionales en el evento anual. Ya está presumiendo de ello». Daniela cerró los ojos. La promoción, el ascenso que coronaría su farsa, el premio a sus mentiras y manipulaciones. «¿Dani? ¿Estás ahí?», insistió Elena. «Sí», respondió con voz débil. «Estoy aquí». «¿Estás llorando?». La preocupación en la voz de su amiga era evidente. «Voy para allá». «No», cortó Daniela. «Necesito estar sola esta noche». Después de colgar, se miró al espejo del baño. Su rostro estaba hinchado por el llanto, ojos enrojecidos, labios temblorosos, la imagen de la derrota. «Mauricio gana otra vez», pensó amargamente. Como siempre, el timbre sonó, sobresaltándola. ¿Elena había ignorado su petición? ¿O era alguien más? Con cautela, miró por la mirilla. Era Carmen, la gerente del café, sosteniendo una pequeña bolsa. «Perdona que venga sin avisar», dijo cuando Daniela abrió la puerta. «No contestabas mis mensajes y me preocupé». Daniela intentó disimular que había estado llorando, pero Carmen lo notó inmediatamente. «Oh, cariño», dijo con genuina preocupación. «¿Qué sucede?». Por alguna razón, la amabilidad sincera de Carmen rompió las últimas defensas de Daniela. Las palabras salieron como una inundación. La manipulación de Mauricio, la difamación, los obstáculos en cada frente. Carmen escuchaba atentamente, sin interrumpir, mientras preparaba té en la pequeña cocina. «Así que ahora él será promovido, mientras mi nombre está manchado por todas partes», concluyó Daniela, aceptando la taza humeante. «No puedo luchar contra esto, no sola». Carmen la miró con una intensidad sorprendente. «¿Y quién dijo que estás sola?». Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Era la voz de Mauricio, claramente reconocible, hablando con Renata en el café, el día que habían ido a humillarla. Esparcir el rumor de que manipulaba informes. Si alguien descubre algo, será su palabra contra la mía. ¿Y quién creerá a una camarera resentida? Daniela miró a Carmen con asombro. ¿Grabaste eso? Tenemos cámaras de seguridad con audio, explicó Carmen, para protección de nuestros empleados contra acoso. Y esto, querida, es definitivamente acoso. Carmen, esto es... Daniela no encontraba las palabras. Evidencia, completó Carmen con una sonrisa decidida. Y tengo más. Otras 2 visitas suyas donde habló imprudentemente, comentarios sobre la deuda falsa, sobre cómo te está vigilando. Daniela sentía que una pequeña llama de esperanza comenzaba a arder nuevamente. ¿Por qué me ayudas así?, preguntó. Carmen suspiró, su expresión tornándose seria. Porque hace 10 años, yo era tú. Diferente historia, mismo tipo de hombre. Y nadie me ayudó. Le entregó una memoria USB. Todas las grabaciones están aquí. Legal y admisible, porque ocurrió en un establecimiento público con avisos visibles de videovigilancia. Tu abogado sabrá qué hacer con esto. Mientras Carmen se preparaba para irse, Daniela la detuvo con un abrazo espontáneo. Gracias, susurró. Realmente gracias. No me agradezcas aún, respondió Carmen con una sonrisa enigmática. Guarda eso para cuando lo veas caer. Esa noche, Daniela durmió con la memoria USB bajo su almohada. La crisis había pasado, al menos temporalmente, y en algún lugar de su mente comenzaba a formarse un plan. La oficina de Mauricio Gálvez, alguna vez un santuario de orden y control, mostraba ahora señales inequívocas de caos, papeles desperdigados sobre el escritorio, latas de bebidas energéticas vacías,
una corbata arrugada colgando de la silla. «¿Cómo que no hay nada?», gritó al teléfono. «Te pagué una fortuna por esa información». Al otro lado de la línea, el investigador privado mantenía su tono profesional a pesar de los gritos. «Como le expliqué, señor Gálvez, Alonso Cárdenas es extraordinariamente discreto. No tiene presencia en redes sociales. Sus propiedades están a nombre de corporaciones con estructuras complejas. No hay registros públicos significativos más allá de algunas donaciones a fundaciones educativas». «Debe haber algo», insistió Mauricio, pasándose la mano por el cabello despeinado. «¿Antecedentes? ¿Deudas? ¿Algún escándalo?» «Nada. Su historial está impecable o cuidadosamente protegido». Mauricio colgó sin despedirse, lanzando el teléfono sobre el escritorio. La frustración lo corroía. La auditoría avanzaba implacablemente, acercándose cada vez más a los informes que había manipulado. Y ahora este hombre, Alonso Cárdenas, aparecía como un fantasma imposible de rastrear. Su asistente entró tímidamente, como quien se acerca a una bestia herida. «Señor Gálvez, la reunión con el equipo directivo comienza en 5 minutos». Mauricio gruñó algo ininteligible mientras se ponía la corbata arrugada. No había dormido bien en días. La paranoia lo mantenía despierto, imaginando conspiraciones donde Daniela y el misterioso Alonso trabajaban juntos para destruirlo. En la sala de reuniones, los ejecutivos ya estaban sentados, revisando documentos. Carlos Villalba presidía la mesa, con su hija Renata a su derecha. Mauricio notó miradas furtivas, susurros que cesaban cuando se acercaba. «Ah, Mauricio, justo a tiempo», dijo Carlos con formalidad excesiva. «Estábamos por comenzar la revisión del informe trimestral». Mauricio tomó su lugar, intentando proyectar confianza, pero sus manos temblaban ligeramente cuando abrió su carpeta. El director financiero comenzó la presentación. Cifras, proyecciones, comparativos. Mauricio apenas escuchaba, su mente dividida entre monitorear los rostros de sus colegas y repasar mentalmente los documentos que había alterado apresuradamente la semana anterior. «Estas proyecciones de crecimiento», señaló Carlos de repente, interrumpiendo al director financiero, «me parecen excesivamente optimistas. ¿En qué se basan?» Todas las miradas se dirigieron a Mauricio. Era su departamento, su informe. «En los nuevos mercados que estamos desarrollando», respondió intentando mantener la voz firme. «Los informes preliminares muestran gran potencial, especialmente en Colombia y Chile». «Curioso», comentó Carlos, hojeando unos documentos, «porque nuestros socios en esos países reportan números bastante diferentes». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mauricio sintió una gota de sudor frío deslizándose por su espalda. «Debe haber algún malentendido», logró articular. «Revisaré esos números personalmente». Carlos lo miró fijamente por un momento, luego asintió. «Por favor, hazlo. Necesitamos absoluta precisión para el informe que presentaremos en el evento anual. No queremos sorpresas desagradables, ¿verdad?». La amenaza velada era clara. Después de la reunión, Mauricio se encerró en su oficina, revisando frenéticamente los documentos. Había alterado demasiados números, demasiado rápido. Algunos no coincidían entre sí, otros eran simplemente imposibles de justificar. Su teléfono sonó. Era Renata. «¿Qué fue eso?», preguntó sin preámbulos. «Mi padre está haciendo preguntas incómodas. Pensé que tenías todo bajo control». «Lo tengo», mintió Mauricio. «Solo necesito tiempo para reorganizar algunos informes». «No tenemos tiempo», cortó ella. «El evento es en 3 semanas. Tu promoción depende de esto, Mauricio, y mi relación contigo depende de esa promoción». La amenaza, nuevamente. Esta vez de su propia pareja. Después de colgar, Mauricio se quedó mirando al vacío. Estaba atrapado en una red de su propia creación, con hilos tensándose desde todas direcciones. El intercomunicador sonó. «Señor Gálvez, ha llegado la lista final de invitados al evento anual para su aprobación. Envíamela por correo», respondió automáticamente. Minutos después, revisaba la extensa lista sin mucho interés.
nombres familiares de ejecutivos, socios, clientes importantes, hasta que sus ojos se detuvieron en un nombre que le heló la sangre: Alonso Cárdenas. No solo estaba invitado, estaba en la lista VIP, la sección reservada para los invitados más importantes. Al lado de su nombre, una nota: invitado especial del consejo directivo. Mauricio sintió que la habitación giraba. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo había llegado a la lista VIP? ¿Qué conexión tenía con el consejo directivo? Con dedos temblorosos, continuó revisando la lista. Y entonces vio otro nombre que lo dejó sin aliento: Daniela Torres, también en la sección VIP. Marcó furiosamente el número de su asistente. ¿Quién autorizó estas invitaciones?, gritó cuando ella respondió. Daniela Torres y Alonso Cárdenas. ¿Quién los puso en la lista VIP? Fue directamente autorizado por el señor Villalba, respondió la asistente, claramente asustada. Dijo que era imprescindible su presencia. Mauricio colgó, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Carlos Villalba invitando personalmente a Daniela y Alonso. La auditoría encontrando discrepancias, los números que no coincidían. Todo apuntaba a una sola conclusión devastadora: estaba siendo investigado. Salió de su oficina sin anunciarse, dirigiéndose directamente al Departamento de Recursos Humanos. Necesitaba saber qué estaba pasando, y Roberto era el único que podría tener esa información. Pero al doblar una esquina, escuchó voces desde la sala de conferencias pequeña. Se detuvo al reconocer la de Carlos Villalba. Inconsistencias son demasiado graves para ignorarlas, decía Carlos. Los informes de Mauricio muestran patrones claros de manipulación. ¿Qué haremos con la promoción anunciada?, preguntó otra voz, que Mauricio reconoció como la del director de Recursos Humanos. Habrá un anuncio en el evento, pero no será el que todos esperan, respondió Carlos con tono sombrío. Mauricio ha jugado un juego muy peligroso. Es hora de que enfrente las consecuencias. Mauricio retrocedió, su corazón latiendo salvajemente. Todo se derrumbaba: su carrera, su relación con Renata, su futuro, todo. Regresó a su oficina como un autómata, cerrando la puerta tras él. En su escritorio, la lista de invitados seguía abierta, con los nombres de Daniela Torres y Alonso Cárdenas destacados como una acusación silenciosa. 3 semanas. Solo quedaban 3 semanas hasta el evento. Y la sensación creciente de que sería su juicio, no su coronación. El Hotel Imperial resplandecía aquella noche como una joya en el centro de Monterrey. Su majestuoso salón principal, conocido como el Salón de Cristal, por sus enormes candelabros y paredes de espejos, había sido reservado exclusivamente para el evento anual del Grupo Villalba. La élite empresarial de la ciudad circulaba entre copas de champaña y bandejas de aperitivos exquisitos. Hombres en trajes impecables y mujeres con vestidos elegantes conversaban en pequeños grupos, todos conscientes del juego de poder que se desarrollaba silenciosamente entre ellos. En un rincón del salón, Mauricio Gálvez intentaba proyectar la imagen de confianza que siempre lo había caracterizado. Pero quien lo conociera bien notaría detalles reveladores: la corbata ligeramente torcida, las manchas de sudor bajo las axilas de su traje caro, la forma en que sus ojos saltaban nerviosamente de un lado a otro. «Estás bebiendo demasiado rápido», le susurró Renata, ajustándole la corbata con un gesto que parecía cariñoso, pero escondía irritación. «Necesito que estés lúcido cuando anuncien tu promoción». Mauricio apuró su tercera copa de champagne, ignorando la advertencia. «Todo está bajo control», respondió, aunque su voz tensa lo traicionaba. «Solo estoy celebrando anticipadamente». Renata entrecerró los ojos, poco convencida. En los últimos días había notado cambios inquietantes en Mauricio: su confianza habitual reemplazada por paranoia, su ambición calculada convertida en desesperación apenas disimulada. «Mi padre está por llegar», comentó mirando hacia la entrada. «Quiere hablar contigo antes del anuncio principal». Mauricio asintió mecánicamente, mientras sus ojos seguían escaneando la multitud. Buscaba 2 rostros en particular, 2 nombres que no había podido sacar de su mente desde que los vio en la lista VIP: la música ambiental
se detuvo brevemente. Las puertas principales del salón se abrieron, y entonces, como si el tiempo se ralentizara, ella entró, Daniela Torres. No era la Daniela que Mauricio recordaba. No era la asistente discreta ni la exnovia humillada. Esta mujer caminaba con la seguridad de quien conoce su propio valor. Llevaba un vestido rojo que contrastaba con todos los tonos neutros del salón, llamando la atención sin esfuerzo. Su cabello recogido en un moño elegante destacaba la línea de su cuello. Su mirada, clara y directa, no buscaba aprobación de nadie. Y a su lado, como si fuera lo más natural del mundo, caminaba Alonso Cárdenas, impecable en un traje oscuro, con esa elegancia silenciosa que solo otorgan los años y la absoluta certeza de pertenencia. No actuaba como el acompañante de Daniela, sino como su igual. Dos personas que no necesitaban demostrar nada a nadie. Mauricio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La copa de champán resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. El sonido del cristal rompiéndose atrajo miradas momentáneas, pero rápidamente la atención de todos volvió hacia la impresionante pareja que acababa de llegar. «¡Por Dios, Mauricio!», siseó Renata, alejándose ligeramente para no asociarse con su torpeza. «Contrólate», pero Mauricio apenas la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Daniela, buscando desesperadamente algún signo de inseguridad, alguna grieta en su armadura de dignidad. No encontró ninguna. Varios ejecutivos se acercaron a saludar a Alonso, con una deferencia que Mauricio nunca había visto dirigida hacia nadie, excepto Carlos Villalba. Incluso Roberto, de Recursos Humanos, se aproximó para estrechar su mano con respeto evidente. ¿Quién era este hombre realmente? Daniela notó la mirada fija de Mauricio desde el otro lado del salón. Sus ojos se encontraron por un instante. Ella no mostró sorpresa, ni miedo, ni siquiera reconocimiento. Lo miró como quien observa un objeto insignificante, y luego, deliberadamente, desvió su atención hacia una conversación más interesante. Esa indiferencia calculada fue como una bofetada para Mauricio, peor que cualquier confrontación. Era la confirmación de que ya no tenía poder sobre ella. «Tenemos que hablar», dijo, acercándose a Daniela mientras Alonso conversaba con un grupo de ejecutivos. «Ahora». Daniela lo miró como quien observa a un niño maleducado. «No tenemos nada que hablar, Mauricio», respondió con voz serena pero firme. «Todo lo que necesito decirte lo escucharás muy pronto, junto con todos los demás». Antes de que pudiera responder, Carlos Villalba entró al salón, acompañado por dos hombres de traje que Mauricio reconoció con horror: el auditor externo y el asesor legal de la compañía. Intentó acercarse a ellos, pero tropezó con el borde de una alfombra, tambaleándose visiblemente. Algunas risas disimuladas lo siguieron mientras recuperaba precariamente el equilibrio. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Renata, apareciendo a su lado y mirando a Daniela con desprecio mal disimulado. «¿Y por qué mi padre saluda a ese viejo como si fuera alguien importante?». Efectivamente, Carlos Villalba se había dirigido directamente hacia Alonso, estrechando su mano con lo que parecía genuino respeto. «No lo sé», respondió Mauricio, sintiendo que cada pieza de su cuidadosamente construido mundo comenzaba a desmoronarse. «Pero lo voy a averiguar». Mientras se dirigía hacia ellos con pasos inseguros, notó algo más. Sobre una mesa lateral, perfectamente visibles, había carpetas con el logotipo de la compañía. Una de ellas estaba ligeramente abierta, dejando ver un título que le heló la sangre: Informe final de auditoría financiera, irregularidades detectadas. En ese momento, el director general se acercó al micrófono central. «Damas y caballeros, por favor tomen sus asientos. El evento principal está por comenzar. El Salón de Cristal, con su capacidad para 300 personas, parecía haberse reducido a un espacio claustrofóbico para Mauricio. Cada paso hacia su mesa asignada se sentía como una marcha hacia el patíbulo. La distribución de los asientos era reveladora. Mientras Mauricio y Renata habían sido ubicados en una mesa lateral, Daniela y Alonso ocupaban lugares privilegiados en la mesa principal,
junto a Carlos Villalba y el director general. Una inversión de jerarquías que no pasó desapercibida para nadie. «¿Por qué está tu ex sentada en la mesa principal?», murmuró Renata, su voz tensa por la humillación. «¿Y por qué mi padre la trata como si fuera una invitada de honor?». Mauricio no tenía respuesta. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando conectar las piezas de un rompecabezas que se volvía más aterrador con cada minuto. El director general se acercó al podio. Las luces se atenuaron ligeramente, centrando la atención en él. Un silencio expectante cayó sobre el salón. «Bienvenidos al 20º evento anual del Grupo Villalba», comenzó con voz solemne. «Esta noche es especial por muchas razones. No solo celebramos otro año de crecimiento, sino que también reafirmamos los valores fundamentales que han guiado a esta empresa desde su fundación». Mauricio se removió incómodamente en su asiento. ¿Valores fundamentales? Este no era el discurso habitual centrado en logros y números. Algo estaba cambiando. «Integridad, transparencia, responsabilidad», continuó el director. «Estos no son solo términos corporativos vacíos. Son los principios que determinan quiénes somos como organización y como personas». Cada palabra caía como una piedra sobre Mauricio. Sudor frío recorría su espalda mientras observaba a Daniela, sentada con perfecta compostura, escuchando atentamente. Carlos Villalba tomó el micrófono. «A lo largo de los años», dijo con voz grave, «he aprendido que una empresa es tan fuerte como la integridad de las personas que la conforman. El éxito construido sobre mentiras es como un castillo de naipes, impresionante a la vista, pero destinado a caer». Varias miradas se dirigieron sutilmente hacia Mauricio. Ya no eran solo sus paranoia. Algo estaba sucediendo, y todos parecían saberlo excepto él. «Esta noche», continuó Carlos, «antes de hacer los anuncios sobre la nueva estructura directiva, debemos abordar un asunto que afecta el corazón mismo de nuestra organización». Renata tomó la mano de Mauricio bajo la mesa, pero no como gesto de apoyo. Sus uñas se clavaron en su piel como una advertencia silenciosa. «Hace 3 meses iniciamos una auditoría interna exhaustiva», explicó Carlos. «Lo que encontramos nos obligó a tomar decisiones difíciles pero necesarias. La integridad financiera no es negociable. La confianza, una vez quebrada, no puede simplemente repararse. Debe reconstruirse desde sus cimientos». Mauricio intentó mantener una expresión neutra, pero sus manos temblaban visiblemente. Tomó su copa de agua, derramando parte del líquido sobre el mantel. Desde la mesa principal, Daniela lo observaba. No con odio ni con triunfo, sino con la serena certeza de quien finalmente ve la justicia en acción. A su lado, Alonso permanecía imperturbable, como si nada de lo que ocurría le resultara sorprendente. El director general retomó la palabra. «Antes de continuar, queremos reconocer el valor de aquellos que, enfrentados a irregularidades, eligen defender la verdad, incluso a costa personal». Su mirada se dirigió directamente hacia Daniela. «Hay personas que, incluso después de ser injustamente removidas de sus posiciones, mantienen su integridad y lealtad hacia los valores correctos». Renata soltó la mano de Mauricio bruscamente. Su expresión pasó de la confusión a la comprensión horrorizada. Estaba conectando los puntos, y la imagen que formaban no era la que esperaba. «Padre», llamó en voz alta, poniéndose de pie. «Creo que ha habido un malentendido. Mauricio está por ser nombrado director de operaciones internacionales. Ya hemos discutido su promoción». Un silencio incómodo se extendió por el salón. Carlos Villalba miró a su hija con una mezcla de compasión y firmeza. «Siéntate, Renata», dijo con voz que no admitía réplica. «Todo se aclarará en un momento». Humillada, Renata se dejó caer en su asiento. Por primera vez, se alejó visiblemente de Mauricio, como temiendo que su desgracia fuera contagiosa. Mauricio intentó levantarse, decir algo, defenderse de acusaciones que aún no se habían formulado explícitamente. Pero sus piernas parecían de gelatina. Las palabras se atoraban en su garganta. El director general hizo un gesto hacia la mesa donde estaban las carpetas.
Los resultados de la auditoría han sido concluyentes, anunció. Las acciones apropiadas se tomarán de acuerdo con nuestras políticas y con la ley. Una pantalla gigante descendió detrás del podio. La tensión en el salón era palpable. Nadie tocaba su comida, nadie hablaba. Todos esperaban. Carlos Villalba volvió al micrófono. Su expresión era solemne pero determinada. Pero esta noche no se trata solo de errores pasados, también se trata de nuestro futuro, de reafirmar quiénes somos realmente y quién ha estado guiando silenciosamente nuestros valores desde el principio. Hizo una pausa dramática, mirando hacia Alonso Cárdenas, quien se mantenía sereno e imperturbable. Es un honor para mí presentarles a alguien que muchos de ustedes no conocen, a pesar de que su visión creó todo lo que ven a su alrededor. El corazón de Mauricio latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Una revelación terrible comenzaba a tomar forma en su mente. «Damas y caballeros», anunció Carlos Villalba con voz clara y firme, «recibamos al fundador y accionista mayoritario del Grupo Villalba». Alonso Cárdenas se puso de pie con movimientos pausados pero seguros, sin ostentación, sin necesidad de demostrar nada, con la autoridad natural de quien siempre ha estado en control, incluso desde las sombras. La realización golpeó a Mauricio como un puño físico. Alonso Cárdenas, el hombre del café, el observador silencioso, el extraño que no podía investigar, era el verdadero dueño de todo, y había estado vigilándolo durante semanas. El silencio en el salón de cristal era absoluto. Todas las miradas se dirigían hacia el hombre que ahora ocupaba el podio central. Alonso Cárdenas. «Buenas noches». Su voz, serena y profunda, resonó con autoridad natural. Muchos se preguntarán por qué un hombre que ha preferido mantenerse en las sombras durante décadas decide aparecer esta noche. Mauricio sentía que se ahogaba. El fundador, el accionista mayoritario, el verdadero poder detrás del Grupo Villalba, y él había intentado intimidarlo en una acera pública. «Fundé esta empresa hace 30 años con un principio simple. La integridad no es negociable», continuó Alonso. «A lo largo de los años, he observado silenciosamente cómo crecía, dejando la administración diaria en manos capaces como las de Carlos Villalba». Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Pero hay momentos en que el silencio se convierte en complicidad, y ese momento llegó hace aproximadamente 3 meses. La pantalla gigante detrás de él se iluminó. Un gráfico apareció mostrando curvas de crecimiento imposiblemente perfectas. Estos son los resultados reportados por el Departamento de Desarrollo Internacional durante los últimos 2 años, explicó Alonso. Una historia de éxito extraordinaria, demasiado extraordinaria quizás. La imagen cambió. Ahora mostraba 2 gráficos superpuestos. Uno, con las mismas curvas perfectas. Otro, con resultados mucho más modestos y realistas. La línea azul representa los números reales. La roja, los números alterados sistemáticamente para crear la ilusión de un éxito excepcional. Murmullos de asombro recorrieron el salón. Renata se había alejado completamente de Mauricio, cuyo rostro ahora tenía un tono ceniciento. «La manipulación no fue sutil», continuó Alonso. «Fue audaz, calculada y continuada durante años». La pantalla mostró entonces una serie de documentos con firmas digitales y sellos de aprobación. Cada uno de estos informes fraudulentos lleva una firma. La misma firma en todos ellos. Un nombre apareció en letras grandes sobre la pantalla. Mauricio Gálvez. El murmullo se convirtió en un zumbido de indignación. Varias personas en la mesa de Mauricio se levantaron discretamente, cambiando de lugar. Nadie quería ser asociado con él. Pero la historia no termina ahí. Alonso hizo un gesto hacia Daniela, invitándola a unirse a él en el podio. Ella se levantó con elegancia y caminó con paso firme. Ni una sonrisa de triunfo, ni un gesto de rencor. Solo la dignidad serena de quien conoce su valor. «Cuando alguien descubre un fraude, tiene 2 opciones», dijo Alonso. «Ignorarlo o enfrentarlo». La señorita Torres eligió enfrentarlos a pesar del costo personal. Daniela tomó el micrófono. Su voz era clara, profesional,
sin rastro de emoción personal. Durante mi tiempo como asistente ejecutiva, noté discrepancias en los informes financieros, explicó. Números que no coincidían, proyecciones imposibles. Cuando expresé mis preocupaciones, fui presionada para renunciar. La pantalla mostró ahora la carta de renuncia de Daniela, con fecha de 3 meses atrás. Pero antes de irme, preservé copias de los documentos originales, continuó. No por venganza, sino por responsabilidad profesional. Un nuevo documento apareció en pantalla. Era el préstamo por 200,000 pesos, con la supuesta firma de Daniela como aval. También descubrí que mi firma había sido falsificada en este documento, señaló con un puntero láser. Un préstamo personal que nunca autoricé. Junto al documento del préstamo apareció otro. Boletos de avión, registro de hotel, fotografías fechadas. El día que supuestamente firmé este documento, me encontraba en Guadalajara por trabajo. Físicamente imposible que estuviera en la notaría de Monterrey. Mauricio se levantó tambaleante, intentando hablar. «Esto es una conspiración», gritó, pero su voz sonó débil, desesperada. Ella manipuló esos documentos para vengarse. Nadie le prestó atención. Algunos lo miraron con desdén, otros simplemente lo ignoraron, como si fuera invisible. Carlos Villalba tomó el micrófono. La auditoría externa ha sido concluyente. El fraude está documentado exhaustivamente y no se limita a informes financieros. La pantalla cambió nuevamente. Apareció una grabación de video. Era Mauricio, en el café donde trabajaba Daniela, hablando con Renata. Esparcir el rumor de que manipulaba informes. Si alguien descubre algo, será su palabra contra la mía. ¿Y quién creerá a una camarera resentida? Renata se puso de pie, alejándose completamente de Mauricio. Su rostro reflejaba horror, pero también cálculo. Estaba reevaluando su posición, distanciándose públicamente del escándalo. «Esto no es solo un asunto interno», continuó Carlos. «La manipulación financiera de esta magnitud constituye fraude corporativo. Las autoridades han sido notificadas». Como si fuera una señal, 2 hombres de traje oscuro entraron al salón, dirigiéndose directamente hacia Mauricio. Eran oficiales de policía en ropa de civil. «Mauricio Gálvez», dijo uno de ellos, «está bajo investigación por fraude corporativo, falsificación de documentos y apropiación indebida de fondos. Le pedimos que nos acompañe sin crear una escena». Mauricio miró desesperadamente alrededor, buscando un aliado, una cara amiga, alguien que lo defendiera. No encontró a nadie. Incluso Renata ahora conversaba animadamente con otro ejecutivo, como si nunca hubiera estado con él. «Daniela», gritó finalmente mirando hacia el podio. «Tú sabes que esto no es justo. Trabajamos juntos, 5 años». Daniela lo miró directamente. No había odio en sus ojos. No había satisfacción vengativa. Solo había nada. La indiferencia total de quien ha superado completamente un capítulo doloroso de su vida. Sin dignarse a responder, volvió su atención hacia Alonso y Carlos, continuando una conversación profesional como si Mauricio no existiera. Ese fue el golpe final. Peor que la humillación pública, peor que la pérdida de su carrera, la absoluta indiferencia de la mujer a quien había intentado destruir. Los oficiales lo escoltaron hacia la salida. Algunos invitados tomaban discretamente fotos con sus teléfonos. Otros murmuraban entre sí, creando la banda sonora de su desgracia. Mientras las puertas del salón de cristal se cerraban tras él, Mauricio miró una última vez hacia el interior. Vio a Daniela en el podio, serena y profesional. Vio a Alonso Cárdenas, el hombre que siempre había estado en control. Vio a Renata, ya completamente integrada a un nuevo grupo, como si él nunca hubiera existido. La justicia no había llegado como un trueno dramático. Había llegado como la inevitabilidad del amanecer. Las estaciones cambian, las heridas cicatrizan, la vida continúa. 8 meses habían pasado desde aquella noche en el Salón de Cristal. El otoño pintaba de ocres y dorados las calles de Monterrey, mientras Daniela Torres revisaba los últimos detalles de su nuevo espacio de trabajo. Torres y Asociados, consultoría en integridad financiera,
rezaba el letrero discreto pero elegante en la entrada del moderno edificio. 3 despachos, una sala de reuniones y un equipo pequeño pero altamente capacitado que había crecido bajo su liderazgo. Los contratos con Grupo Hernández están listos para su revisión, anunció Elena, ahora su asistente ejecutiva, y el señor Cárdenas confirmó la reunión de mañana. Daniela asintió, sonriendo levemente. Su vida había cambiado en formas que jamás habría imaginado aquel día que salió de la empresa con una caja de cartón. El préstamo fraudulento había sido anulado, su nombre completamente limpio, y su experiencia la había convertido en una experta solicitada en detección y prevención de fraudes corporativos. Carmen, su antigua jefa del café, ahora manejaba la contabilidad de la consultora. Roberto, quien le había advertido sobre los planes de Mauricio, se había unido al equipo 3 meses atrás. Por cierto, añadió Elena, llegó la invitación para la gala benéfica del Grupo Villalba. Alonso Cárdenas personalmente solicitó tu presencia como asesora especial del Comité de Transparencia. Su relación con Alonso había evolucionado hacia una respetuosa asociación profesional. No era romance lo que habían construido, sino algo quizás más valioso: confianza mutua y admiración genuina. Confirma mi asistencia, respondió Daniela, y prepara el informe trimestral para llevarlo. La tarde avanzaba tranquila cuando decidió caminar hasta la cafetería de la esquina. El aire fresco le sentaba bien después de horas de trabajo concentrado. Mientras esperaba para cruzar la avenida, un auto negro se detuvo en el semáforo. No era el lujoso deportivo de antes, sino un modelo más modesto, aunque bien mantenido. A través del parabrisas, Daniela reconoció inmediatamente al conductor, Mauricio Gálvez. El tiempo no había sido amable con él. Nuevas arrugas surcaban su rostro, su cabello mostraba canas prematuras. La arrogancia había sido reemplazada por una expresión cautelosa, casi temerosa. Sus ojos se encontraron a través del cristal. El tiempo pareció detenerse. Mauricio la observó, tomando nota de su elegante traje ejecutivo, de su postura confiada, de la serenidad en su rostro. Vio el edificio de donde había salido, con el nombre de su consultora claramente visible. Por un momento, pareció que iba a bajar la ventanilla, que iba a hablar, que iba a intentar explicarse, disculparse, o quizás atacar nuevamente. Su mano se movió hacia la manija de la puerta, pero entonces Daniela hizo algo inesperado. Simplemente continuó su camino, sin odio, sin rencor, sin miedo, sin ninguna emoción en absoluto. Para ella, Mauricio Gálvez ya no existía. El semáforo cambió a verde. Mauricio permaneció inmóvil unos segundos más, observándola alejarse. Finalmente, continuó su camino, desapareciendo en el tráfico de la tarde. No bajó del auto, no intentó hablar con ella, porque finalmente entendió la lección más dolorosa. Él ya no tenía ningún poder sobre ella, nunca lo volvería a tener. La venganza de Daniela no había sido destruirlo, había sido algo mucho más devastador, superarlo completamente. Mientras entraba a la cafetería, su teléfono sonó. Era Alonso. «¿Cómo va tu día?», preguntó él con su habitual calma. «Perfecto», respondió Daniela mirando hacia la avenida donde el auto de Mauricio ya se había perdido. «Absolutamente perfecto, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo era. Si esta historia de justicia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. ¿Conoces a alguien que pasó por una situación similar? Cuéntanos en los comentarios y compártela con tus amigos. Y no te pierdas nuestro próximo video en pantalla. ¡Hasta la próxima!